Muy bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de lenguaje. Les habla la profesora Rocío Jacobi Aguirre y vamos a hablar en esta sesión sobre lo que es tipología textual. Un tema bastante frecuente en los exámenes de admisión, no exactamente en el curso de lenguaje, viene más que todo en verbal, ¿cierto? Y vamos a hablar un poquito desde el punto de vista lingüístico, o sea, cuando nosotros analizamos un texto lo hacemos desde la parte lingüístico-gramatical, y eso vamos a hablar el día de hoy. A ver, tipología textual. Decíamos que la tipología textual es la clasificación de los textos. Ahora, ¿y por qué o cómo es que los clasifican? Se clasifica por diversas razones. La principal es porque los textos presentan ciertas características o ciertos rasgos comunes entre ellos, ¿ya? Tal es el caso, por ejemplo, ¿no? Tengo un grupo de textos. ¿Por qué los llamo narrativos? Porque cada uno de ellos presentan rasgos comunes, asimismo con los argumentativos, con los expositivos, entre otros. Y vamos a hablar sobre lo que es la lingüística textual y la pragmática, que son los dos ejes bastante importantes cuando hablamos de textos, ¿no es cierto? La lingüística del texto, que dijimos que estudiaba los textos, específicamente la estructura y la función de estos elementos en el texto. Y la pragmática, por otro lado, también se encarga de estudiar todos los hechos comunicativos, y además menciona sobre la función social que cumplen los textos dentro de los hechos. Ahora, hablar de tipología textual es mencionar también a Wehrlich, ¿no es cierto? Ahora, ¿y Wehrlich quién es? Es un estudioso quien ha planteado la tipología o el modo de clasificar de los textos en base a estructuras cognitivas, ¿ya? Y hablaba de estructuras cognitivas como hechos que se tenían que analizar, y estas estructuras cognitivas iban relacionadas a las llamadas bases cognitivas, y de acuerdo a esas bases es que se mencionan los tipos de textos. Por ejemplo, la base descriptiva, ¿qué base tenía, no? La narrativa, la expositiva, argumentativa y la instructiva. Entonces eran de acuerdo a las bases. Y vamos a entrar en esta parte al primer tipo de texto, el llamado texto descriptivo. ¿Qué es un texto descriptivo? Pues es la definición de algo. No vamos a describir, vamos a detallar, o también vamos a definir un elemento, un objeto, una persona, ¿ya? Ese es su punto de partida. A ver, vamos a encontrar tipos de textos descriptivos por la intención. Ya tenemos descripción técnica y también descripción literaria, tipos de textos descriptivos. Ahora, por la intención dijimos que es técnica. Una descripción técnica es más que todo directa, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a describir los animales. Describimos un lugar, describimos un espacio, describimos una persona. Lo hacemos de manera más técnica o científica también. En cambio, la literaria es mucho más artística, más bella, más estética, que es diferente, ¿ya? Tal es el caso. A ver, las nubes. Cuando describimos las nubes, la descripción técnica lo describe tal como es, ya utilizando términos muy objetivos, ¿ya? En cambio, la literaria no, lo decora. En cambio, la literaria dirá las nubes son como copos de algodón que adornan el cielo. Entonces es una descripción más estética, más bella, cosa que la técnica no va a describir así. Para la técnica las nubes son cúmulos, ¿cierto?, de gases que se almacenan y así. Entonces es una descripción totalmente diferente. Por la actitud, ¿ya?, del emisor, podemos hablar sobre objetiva y subjetiva, que viene a ser lo mismo que las anteriores. Cuando yo hablo de la objetiva, también es técnica. ¿Por qué? Porque yo hago mi descripción tal como es, no hago variación, solamente es mi actitud la que tomo, ¿no? Y la subjetiva, que también la literaria es subjetiva también. Ya se menciona también que es subjetiva, porque yo ya expreso mis emociones, doy a conocer mis pensamientos, lo que yo pienso u opino. Por otro lado, hablamos de las especies descriptivas,
¿ya? Encontramos, por ejemplo, la prosopografía. La prosopografía es la descripción física de una persona. Cuando describes cómo son sus ojos, el color de su cabello, la forma de su rostro, sus labios, el color, o sea, toda la parte física, nada más. En cambio, cuando pasamos a la parte psíquica, hasta analizar si es amable, si es respetuosa, si alguien es muy cariñosa, etcétera, le llamamos etopeya. Ahora, si complementamos los dos, la prosopografía con la etopeya, estaríamos hablando del retrato. El retrato, ¿qué cosa es? Es la descripción completa, ¿sí? Tanto física como la parte psíquica, ¿ya? Ahora, pasamos al autorretrato. El autorretrato, ¿qué cosa es? La descripción de uno mismo, cuando yo me voy a describir a mí misma, ¿ya? La caricatura es una descripción un poco exagerada, porque vamos a encontrar un elemento sobresaliente y lo vamos a exagerar, ¿no? Tal es el caso si describimos a Edison Flores por las orejas, entonces algunos exageran describiendo el elemento, ¿no? O hablando de Federico Salazar, que es periodista también, a él siempre lo describen de manera caricaturesca. ¿Por qué? Puesto que tiene una nariz prominente, ¿no es cierto? Entonces, cuando describen a Federico Salazar, dicen: Federico Salazar es un tipo alto, larguirucho, tiene el rostro delgado, una nariz tan grande que cuando le toman una foto de perfil, pues tienes que colocar un letrero que diga: la nariz sigue la vuelta, ¿cierto? Y así. Entonces, lo que estamos haciendo es exagerar en un rasgo que sobresalga de él. Si alguien es cabezón, que si alguien tiene orejas grandes, que si alguien tiene dientes grandes, ¿no? Tal es el caso de Luis Suárez. Entonces ya uno cuando lo describe exagera en esa parte, sin llegar a la ofensa, ya sin llegar a la ofensa. El esperpento sí es una ofensa, ¿ya? Hasta puedes utilizar términos muy fuertes. No eres una vieja. Entonces, cuando a alguien lo ofendes, tú estás describiendo a alguien, por ejemplo, a tu suegra. Entonces, como que tú no eres muy cariñoso, ¿no? Una bruja. Tiene todo el pelo parado y aparece la novia de Chucky. Entonces tú ya estás describiendo, pero ya es ofensiva. Tu suegra te escucha y te veta para toda la vida, ¿no? ¿Viste? Es un esperpento, es una descripción así. La topografía es la descripción de un lugar, donde estoy, donde me ubico, estoy en un cerro, vivo a la vuelta, ¿no? En cerro tal, kilómetro tal, ya. La cronografía es la descripción de una época. Por ejemplo, cuando era niña, y así, ¿no? Tú cuentas, cuando era niño, en aquella época solíamos ir, esas épocas eran mejores. Entonces lo que estás describiendo es una época anterior, un tiempo pasado. La crinografía es descripción de objetos. Quieres describir, por ejemplo, un reloj para querer venderlo, ¿no? Quieres describir una laptop porque tú eres vendedor de productos. Entonces ahí estás utilizando una crinografía. El carácter es la descripción de un grupo social. Por ejemplo, los peruanos. Por ejemplo, los venezolanos. Por ejemplo, los arequipeños. Los arequipeños somos aguerridos, los arequipeños somos revolucionarios, no nos dejamos. Entonces lo que estamos haciendo es elaborando un carácter, o sea, descripción de un grupo social. Y el paralelo es una comparación, ¿no es cierto? Por ejemplo, quiero comparar un texto descriptivo y un texto narrativo. Quiero comparar a mi ex con él, o sea, y así tú vas describiendo, ¿no? A tu ex con el actual, pues. Y la zoografía, pues, hablando de los ex, aquí viene a ser la descripción de los animalitos, ¿no? Tienes a Firulais, tienes al Michifus y ahí tienes algunos más. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de lo que son textos descriptivos. Básicamente, su esencia del descriptivo es dar a conocer rasgos, definir algo, cómo es, ¿no? ¿Qué características posee, sus detalles? Ahora pasamos al texto narrativo. En este caso relata hechos, sean reales o sean imaginarios, en los cuales participan personajes en un tiempo y en un lugar determinados. ¿Perfecto? Bien. Ahora, los textos narrativos presentan ciertas estructuras y vamos a presentar acá la externa, que está formada por capítulos, partes, episodios, tratados, etcétera. Lo has visto, ¿no? Dice capítulo 1, capítulo 2. Eso se le llama estructura externa. Eso lo encuentras en la tapa del libro, ¿verdad? Y ya. En cambio, hay una estructura interna que el libro no lo dice, pero leyendo tú ya deduces.
¿Cuáles son? Por ejemplo, está el inicio, el nudo y el desenlace. Ya, inicio, nudo y desenlace. Voy a leer un cuento, voy a leer una novela, voy a leer se me ocurre pues hasta un ensayo narrativo. Entonces me doy cuenta que estoy hablando del inicio, del nudo y del desenlace, ¿ya? Y la cronológica, que viene a ser según el tiempo. Depende de cómo voy a narrar. Hay lineal. Cuando decimos que un texto narrativo es lineal, cuando va desde el inicio, el nudo y el final, o sea, respeta normal toda la parte cronológica. En cambio, in media res, ¿qué significa? Que la narración está empezando por la mitad de la obra, por la mitad de la estructura. Tal es el caso por el nudo. Empieza por el nudo, se va al desenlace y recién describe la parte inicial. Y eso pasa en las películas, ¿no? Tú has visto. El in extrema res al revés. In extrema, o sea, se va al extremo. Va del desenlace, regresa al nudo y describe el inicio, todo como era el inicio, ¿no? El flashback es una técnica también empleada actualmente por muchos literatos. El flashback, ¿qué cosa es? Es describir en tiempo presente, de pronto psicológicamente se manda al pasado, al personaje, y se regresa otra vez. ¿Ya? Una obra que he leído que tiene la técnica del flashback es, por ejemplo, La muerte de Artemio Cruz. Es una obra de Carlos Fuentes, un mexicano. En esta obra narran a un viejo, Artemio Cruz, un multimillonario, tipo que tiene mucha influencia económica y política, y está en la sala de un hospital, ¿no? Está a punto de morir. En esos últimos minutos que le quedan, él está sufriendo. Él visualiza la luz del hospital, puesto que los fluorescentes iluminan todo su rostro, pero también en medio del dolor él regresa a su pasado, ¿no? Cuando era niño. Entonces él recuerda esas escenas cuando vivía con su madre, con su tío. Entonces, ¿qué está haciendo? Mira, de la sala del hospital, cómo ha viajado rápidamente, se ha ido al pasado, a su niñez. Y de pronto nuevamente retorna a la sala del hospital, y así. Entonces el personaje va del presente hacia el pasado, del presente hacia el pasado. Entonces eso se le llama el flashback, ¿ya? Retornar de un momento a otro, saltarse en el tiempo. El flash forward es lo contrario, es como anticiparme al futuro. Por ejemplo, tú puedes estar en este momento viendo el video, pero de pronto tu mente está ya viajó al futuro y dices, a ver, mañana a estas horas estaré descansando, ¿no? Estaré preocupado. De acá a 2 semanas voy a estar un poco nervioso por el examen, no sé cómo voy a estar, cómo darán los resultados. ¿Te das cuenta cómo es que te saltas al futuro? Eso es un flash forward, que también se da en un texto narrativo, ¿no? Y en contrapunto son como varias historias que se cuentan. En la narración se encuentra un capítulo 1 una historia, en el capítulo 2 otra historia, y así varias historias, y al final de la obra estas se van a juntar, ¿no? Se van a juntar. A ver, podríamos hacer una analogía, ¿no? Tal es el caso de Marvel. Marvel, ¿qué ha hecho? Nos ha mandado películas por personajes, ¿no? El Hombre Araña, Iron Man, de repente nos ha mandado ahí Ant-Man, y así, varios hombres, de los cuales al final él los ha juntado en ¿cómo le llaman? El Civil War, que es uno de ellos, o sea, ha juntado 3 o 2 personajes, ¿no? Y ahí. Entonces, esa es una forma de contrapunto. Vamos a pasar ahora para los elementos. Tienen elementos específicos y elementos generales. Dentro de los elementos específicos está el marco, el suceso, el episodio y la trama. En el marco es la presentación de todo el escenario, donde se va a dar. El suceso viene a ser la parte inicial, ¿no es cierto? La complicación, a qué complicación se meten los personajes y cómo resuelven esa situación. Ya el suceso es la complicación más la resolución. Y el episodio viene a ser el marco más el suceso. Y la trama es todo junto, marco más suceso más episodio. En los elementos generales tenemos, por ejemplo, el narratario. El narratario, ¿quién es? Es el quien narra. Básicamente, no es el narrador en sí. El narratario, a ver, me estoy equivocando. El narratario es el personaje ficticio dentro de la narración a quien va dirigida la narración. Por ejemplo, es como si no es el lector, pero es semejante al lector, ¿ya? Tú estás leyendo la obra y es como si te estuvieran contando la historia, ¿no? Como si alguien te contara. Ahora, ese receptor que está formando parte de la obra, la parte de la obra se le llama narratario, es como un destinatario
al cual va dirigida la obra. El narrador es pues quien da a conocer, ¿no es cierto?, la voz de los personajes, todo ello. El espacio es el lugar donde se desarrolla, el tiempo, obviamente la época, los personajes que también aquí van a trabajar, hay personajes principales, personajes secundarios, personajes redondos, personajes planos y entre otros. Y el discurso viene a ser todo el diálogo, el conjunto de elementos discursivos que está conformado un texto narrativo, ¿no? Bien, entonces esto es la parte de lo que es narración. Ahora pasamos a la exposición. La exposición aclara o presenta hechos, pero estos hechos van a ser presentados o informados de una manera objetiva. Vamos a sus clasificaciones y a su estructura. Dentro de la estructura tenemos la introducción, está el desarrollo y la conclusión. En la introducción se plantea el tema, o sea, presentas el tema de qué vas a hablar. El desarrollo es el conjunto del cuerpo del texto. Por ejemplo, temas, subtemas, ejemplos, etc. Y la conclusión es el cierre, ya en el cual tú puedes hacer valoraciones o algunas sugerencias del tema. Además, una característica principal del texto expositivo es que para realizar un texto expositivo o una exposición se tiene que investigar. Y también se dice que el texto expositivo enseña, puesto que tú lees un texto expositivo, aprendes, entonces es didáctico, ¿ya? Su objetivo es enseñar. Tipos de exposición, tenemos el divulgativo y tenemos también el técnico, ¿ya? Diferencias. El divulgativo es para el público en general, o sea, lo puede entender cualquier persona. Es de fácil comprensión. En cambio, el técnico va a señalar, va a describir fenómenos, conceptos un poco más complejos, ¿ya? Y su dificultad es alta, es decir, no se puede comprender fácilmente. Por ejemplo, si yo puedo leer mi enciclopedia, puedo leer un libro por ahí, así lo leo y lo entiendo, entonces es un texto expositivo divulgativo. Pero ¿qué pasa si yo te doy el diccionario lingüístico, te doy un texto específico de fonética, fonología o estudios profundos de este tema? No lo vas a entender. Entonces, ese tipo de texto será uno más técnico o científico, ¿ya? El divulgativo es como una noticia, por ejemplo, ¿no? Entonces uno lo lee, lo entiende, ya. Sencillo. Técnico no, son especializados. Por ejemplo, si me dan un libro de leyes, yo en chino, ¿sí o no? O un libro de medicina, no lo entiendo. Entonces esos son llamados técnicos, ¿no? A ver, texto argumentativo. En este caso, el texto argumentativo básicamente lo que hace es defender o rechazar ciertas ideas, ¿ya? Con el fin de ¿qué cosa? De convencer, pero esos hay que convencer con argumentos claros, argumentos válidos. Y a esto ayuda o nos refuerza, por ejemplo, a ver aquí. Tenemos aquí la estructura, ¿verdad? Esta es la estructura, ya básicamente la parte de estructural, no dice ejemplo, tiene que decir estructura. La introducción que presenta el tema y la postura. A ver, una tesis se me ocurre, a las mujeres son más fieles que los hombres. Entonces esa es mi tesis, ya, si esa es mi tesis, esa es mi postura. Entonces en la parte introductoria yo tengo que presentar el tema y también presentar mi postura, cuál es la postura frente a ese tema. Ya, o frente a la cuarentena. No estoy de acuerdo con la cuarentena por esto. Entonces, la cuarentena es una farsa. Si esa es mi tesis, ya ese es mi tema y esa es mi postura, tengo que defenderla. Y ya, la tesis, ¿qué cosa es? La tesis es una afirmación. La tesis como afirmación, por ejemplo, la cuarentena es una farsa. Esa es mi tesis, o sea, estoy afirmando algo. O puedo estar negando, pero se le llama afirmación por el mismo hecho de que es un enunciado. El argumento es el cuerpo de razones que van a fundamentar, que van a sostener mi idea, mi tesis. A ver, y esas razones tienen que ir validados mediante estrategias. Yo puedo defender mi tesis, por ejemplo, no sé, utilizando una autoridad pertinente, usando una analogía, he investigado, he colocado un ejemplo y así. Entonces tengo que buscar argumentos válidos, ¿ya? Y la conclusión, pues se cierra el tema, ¿no? Se hacen valoraciones, se hacen sugerencias, entre otros. Ahora, las falacias. Tenemos falacias, ya varias falacias, las vamos a mencionar acá, ¿ya? El ad hominem. Las falacias son como razonamientos no correctos,
¿Por qué estudiamos en el texto argumentativo? Es que no siempre sabemos argumentar. Entonces, como no sabemos argumentar, lo que hacemos, ¿qué cosa es? Es caer en falacias. Y una falacia es un razonamiento no correcto. O sea, de hecho es un razonamiento, lo sabemos, pero no es correcto. O sea, no es válido como para argumentar. ¿Ya? Tal es el caso. Ad hominem. Cuando tú quieres defender una idea, no siempre te vas a defender a la idea, sino atacas a la persona. Entonces, si vas a atacar a la persona y no a la idea, entonces aquí estás cometiendo una falacia. No estás argumentando. Una falacia no es un argumento. Sería como un argumento falso. Y los argumentos falsos no sostienen una idea o una tesis. ¿Ya? A ver, contra el hombre. Por ejemplo, los nutricionistas dicen que las verduras y las frutas son buenas para la salud. Los nutricionistas están locos, no saben, son burros. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos atacando la idea de los nutricionistas o a los nutricionistas? Ya, la idea. Si yo quiero contraatacar un argumento o una tesis, debo atacar a la tesis, no a la persona. He ahí la falacia. El ad baculum, apela al bastón. ¿Qué significa apelar al bastón? Ya, te van a convencer de algo, pero a palos, pues, ¿no? A palos. Por miedo. Tu mamá cuando te dice, me dice, me vas a ir a comprar pan, si no, te quedas sin cena. Entonces tú vas a sentirte convencido, pero porque te han obligado, no porque hayan razonado contigo, ¿cierto? Ay de ti que me hagas esto, ay de ti que no ingreses, vas a trabajar y tú haces todo lo posible por ingresar, no porque te sientas convencido de manera racional o argumentativa, sino por miedo. El ad verecundian o verecuendian, en este caso es apela a la autoridad, pero una autoridad falsa. ¿Ya? Es como acudir a Paolo Guerrero para que me dé consejos de salud. Él de salud no sabe mucho, él de deporte sí sabe, entonces esa es su área. Yo no puedo decir, a Paolo Guerrero dice que Herbal es el mejor champú de todos. Pero no, pues él no tiene nada que ver en eso. Y ahí está. El ad populum, que es dirigido al pueblo, es el que normalmente utilizan todos los candidatos, ¿no? Para convencer y para consumir votos, convencer votos. A ver, cuando convences, mire, los venezolanos han venido a robarnos trabajos y son empleos que le pertenecen a nuestros hijos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos convenciendo a la gente, apelando a sus emociones. ¿No? No estamos apelando a la razón, sino a las emociones de las personas. O cuando te regalan un pollito por un voto, ahí está, es porque apela a la mayoría. El ad ignorantiam es por ignorancia. Como no se conoce el otro lado, entonces debe ser cierto. Por ejemplo, ¿no? Digo, a ver chicos, ¿alguna pregunta? Y como nadie pregunta, entonces han entendido el tema. ¿Te das cuenta? Entonces, como no hay ninguna pregunta, entonces yo voy a deducir que realmente han entendido. ¿De acuerdo? Eso es como algo que se ignore. Y el de causa falsa es buscar una causa falsa, posiblemente porque siempre se da. Tal es el caso del coronavirus. Ahorita todos buscan una solución o una cura y dicen, pero como esta persona se sanó con esta medicina, entonces esa es buena. Entonces hay que aplicar eso. ¿Te das cuenta? Es una causa falsa. O sea, no ha sido probado, básicamente. Por eso es que las vacunas son testeados. Tienen que ser testeados, tienen que ser probados muchas veces. Pero como a mi vecino le recetaron esa pastilla para el COVID, pues, yo me tomo el del vecino y me va a ir bien. Entonces, ¿te das cuenta? Y ahí está. Se llama post-hoc. Son falacias. Por lo tanto, las falacias no debemos usar para argumentar ninguna idea, ¿no? Esperemos que te sirva esto para que puedas argumentar tus ideas. Y pues aquí, nosotros ya estamos terminando esta sesión, ¿ya? A ver, y aquí de repente alguna idea, si es que quieres plantear alguna postura, a ver. Y viene el texto instructivo. El texto instructivo es aquel que dirige u orienta, ¿no es cierto?, ciertas conductas, procedimientos. Y vamos a colocar aquí un ejemplo. Ya, ejemplo, tenemos normas para el uso del recinto en la piscina. ¿Qué normas nos ponen? Prohibiciones y recomendaciones, ¿no? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Por ejemplo, te dicen prohibido ahogarse.
no meterse con gorro. Entonces son ciertos procedimientos para que nosotros podamos realizar ciertas acciones. Por ejemplo, las recetas. ¿De acuerdo? Bien. Hemos llegado a esta parte final y nos despedimos también en esta sesión. Hasta una próxima sesión. Adiós. Cuídate. Chao.